La mujer que quemó su fortuna. ¿Qué tiene que pasarte para que el dinero que construiste toda tu vida empiece a parecerte una trampa? ¿Qué tiene que romperse dentro de ti para que mires una cuenta bancaria llena de ceros y sientas, en lugar de orgullo, un vacío tan profundo que ni siquiera tiene nombre? Esta es la historia de una mujer que lo tuvo todo, absolutamente todo lo que el mundo moderno te enseña a perseguir, y que una noche de invierno, sola frente a una chimenea encendida en su mansión vacía, tomó la decisión más estoica, más brutal y más liberadora que nadie podría imaginar. Quemó su fortuna. No la donó, no la invirtió, no la repartió entre herederos ingratos. La quemó. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué lo hizo, qué descubrió en las cenizas y por qué los antiguos estoicos, si hubieran estado allí, probablemente habrían asentido en silencio. Antes de comenzar, si te interesa la sabiduría estoica aplicada a la vida real, a los dilemas que nadie se atreve a nombrar en voz alta, suscríbete al canal y activa la campana. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una historia cualquiera. Es un espejo. Y en algún momento, sin que lo esperes, vas a verte reflejado en él. Se llamaba Elena. O al menos, así la vamos a llamar aquí, porque su nombre real poco importa. Lo que importa es lo que hizo, y lo que su historia tiene para enseñarnos a cada uno de nosotros. Elena nació en un pueblo pequeño, en una familia humilde, de esas familias donde el dinero siempre faltaba pero nunca faltaba la esperanza. Su madre lavaba ropa ajena. Su padre trabajaba 2 turnos en una fábrica. Y Elena, desde muy niña, aprendió que el mundo no regala nada, que todo se conquista con esfuerzo, con sacrificio, con noches sin dormir y con la mandíbula apretada. A los 18 años, salió de su pueblo con una maleta de cartón y una promesa hecha a sí misma: nunca, jamás, iba a volver a ser pobre. Y cumplió su promesa. Vaya si la cumplió. Trabajó como camarera, como secretaria, como vendedora, como gerente. Estudió por las noches. Se casó con un hombre que, creía ella, compartía sus ambiciones. Tuvo 2 hijos. Fundó su primera empresa a los 32 años, un pequeño negocio de importación que, a fuerza de trabajo obsesivo, se convirtió en una red de empresas con oficinas en 3 países. A los 50, Elena era millonaria. A los 60, era multimillonaria. Tenía una mansión en la montaña, un apartamento en la ciudad, una casa de verano junto al mar, coches de lujo, obras de arte, cuentas en bancos suizos y una agenda tan llena que apenas recordaba cuándo había sido la última vez que había visto amanecer sin estar pensando en una reunión. Pero algo empezó a pasar. Algo que Elena no podía nombrar al principio. Era como una sombra que la seguía por los pasillos de sus casas vacías. Una sensación de que, cuanto más tenía, menos sentía. Cuanto más acumulaba, más se alejaba de sí misma. Y entonces, una noche, ocurrió algo que lo cambió todo. Pero para entender lo que ocurrió esa noche, y lo que Elena hizo después, necesitamos recorrer juntos 5 lecciones. 5 principios estoicos que su historia nos revela con una claridad que duele. Porque la verdad, cuando llega, siempre duele un poco antes de liberarnos. Primer principio: lo que posees también te posee a ti. Séneca lo escribió hace 2000 años, y sin embargo parece escrito para nuestra época. Decía que no somos dueños de nuestras posesiones, sino que nuestras posesiones terminan siendo dueñas de nosotros. Al principio, cuando compramos algo, sentimos que lo dominamos, que está bajo nuestro control, que nos sirve. Pero con el tiempo, eso que poseemos empieza a exigirnos. Una casa grande exige mantenimiento, personal, seguridad, preocupaciones. Un coche de lujo exige seguros, cuidados, miedo a que se raye. Una empresa exige decisiones, insomnio, reuniones interminables. Y lo que comenzó siendo una herramienta para nuestra libertad se convierte, casi sin que lo notemos, en una cadena dorada. Elena lo entendió una mañana de otoño. Estaba en su despacho, frente a una ventana enorme que daba al valle. Era temprano, apenas amanecía, y tenía en las manos una lista de tareas para ese día. 27 puntos.
27 reuniones, llamadas, decisiones urgentes. Y mientras leía esa lista, se dio cuenta de algo aterrador. Ninguno de esos 27 puntos tenía que ver con ella. Ninguno tenía que ver con su salud, con sus hijos, con sus amigos, con sus sueños. Todos tenían que ver con mantener lo que había construido, con alimentar a la bestia que ella misma había creado. Y entonces se hizo una pregunta que, si eres honesto contigo mismo, probablemente también te has hecho alguna vez. ¿Quién trabaja para quién? ¿Soy yo la dueña de todo esto, o es todo esto lo que es dueño de mí? Los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que no necesitas. Epicteto, que había sido esclavo antes de convertirse en filósofo, lo decía con una crudeza magnífica. La libertad no se consigue satisfaciendo los deseos, sino eliminando los deseos innecesarios. Porque cada cosa que crees necesitar es una nueva cadena. Cada objeto que crees que te hace feliz es un nuevo amo silencioso. Y Elena, sentada en ese despacho, rodeada de todo lo que el mundo considera éxito, se sintió, por primera vez en su vida, profundamente esclava. Piénsalo tú, en este momento. ¿Cuántas cosas tienes en tu vida que, si desaparecieran mañana, te quitarían un peso de los hombros en lugar de hacerte sufrir? ¿Cuántas posesiones, compromisos, relaciones, estás manteniendo por inercia, porque un día las conseguiste y ahora no sabes cómo soltarlas? La primera lección que Elena aprendió, y que nos enseña a nosotros, es que no todo lo que brilla merece ser cuidado. A veces, lo que parece oro es simplemente el peso que no te deja caminar. Segundo principio, la soledad del éxito es la más ruidosa de todas. Hay una soledad que es silenciosa, la del monje en la montaña, la del viajero que elige el camino menos transitado. Y hay otra soledad, muy distinta, que es la más ruidosa de todas. La soledad de quien está rodeado de personas que no lo ven. La soledad de quien tiene agenda llena pero corazón vacío. La soledad del éxito. Elena descubrió esta soledad en los lugares más inesperados. La descubrió en cenas de gala, rodeada de 100 invitados que reían y brindaban por ella, mientras ella sentía que podría desaparecer y nadie lo notaría hasta el final de la noche. La descubrió en reuniones familiares, donde sus propios hijos, ya adultos, se dirigían a ella con la cortesía distante con la que se habla a un benefactor, no con la confianza con la que se habla a una madre. La descubrió en su matrimonio, un matrimonio que, al mirarlo con honestidad, se había convertido en una sociedad anónima con derechos y obligaciones, pero sin ternura, sin sorpresa, sin esa chispa que convierte a dos personas en cómplices del mismo misterio. Marco Aurelio escribía para sí mismo, en sus famosas meditaciones, que el ser humano necesita menos cosas de las que cree, pero más conexión de la que admite. Y esta es una verdad incómoda. Porque en nuestra cultura moderna hemos aprendido a medir el valor de una vida por lo que se acumula, por lo que se exhibe, por lo que se muestra en redes sociales. Pero nadie te dice, nadie te advierte, que cuando llegas a la cima, descubres que los amigos que creías tener estaban allí por la vista, no por ti. Que las invitaciones que recibías eran para tu cuenta bancaria, no para tu presencia. Que el cariño que creías cosechar era, en realidad, una inversión esperando dividendos. Elena tenía, según su contador, unas 300 personas en su círculo profesional cercano. Y una noche, después de una cirugía menor, hizo un experimento brutal. No avisó a nadie de que estaba en el hospital. Se quedó allí 3 días, sola, mirando el techo. Y esperó. Esperó a ver quién la llamaba solo para preguntar cómo estaba, sin agenda, sin motivo, sin interés. De las 300 personas, la llamaron 3. Una fue su médica. Otro fue el jardinero, un hombre humilde que trabajaba en su mansión desde hacía 20 años. Y la tercera fue una amiga de la infancia, con la que apenas hablaba 2 veces al año, pero que de alguna manera intuyó, con esa sabiduría que tienen los vínculos verdaderos, que Elena la necesitaba. 3. De 300. Y en esa matemática devastadora, Elena entendió algo que los estoicos habían dicho siempre. Las cosas nos protegen del frío, pero no del vacío.
El dinero nos compra servicios, pero no compañía. El éxito nos consigue aplausos, pero no abrazos. Y si no tenemos cuidado, podemos pasarnos la vida entera construyendo una fortaleza y terminar descubriendo, demasiado tarde, que la hemos construido por fuera, mientras por dentro nos derrumbábamos en silencio. ¿Cuánto de lo que haces cada día lo haces por amor y cuánto lo haces por temor a perder lo que ya has conseguido? Esta es la pregunta. Y es una pregunta que la mayoría de la gente se pasa la vida evitando. Porque la respuesta, si te atreves a dártela, puede cambiarlo todo. Tercer principio, el miedo a perderlo es peor que la pérdida misma. Hay un momento en la vida de toda persona que ha acumulado mucho, en que el miedo a perderlo empieza a pesar más que la alegría de tenerlo. Y ese momento es invisible. Llega sin anunciarse, como un cambio de estación. Un día miras lo que tienes y sonríes. Al día siguiente, miras lo mismo y te preguntas cómo harás para protegerlo. Y a partir de ahí, ya nunca vuelves a mirarlo con los mismos ojos. Elena vivió ese cambio y lo recuerda con una precisión casi dolorosa. Fue la noche en que su empresa firmó el contrato más grande de su historia, un acuerdo que la consolidaba como una de las figuras más poderosas del sector. Esa noche, después del brindis, después de las fotos, después de los discursos, Elena se fue a su habitación del hotel, cerró la puerta con llave, se sentó al borde de la cama y se echó a llorar. No de alegría. Lloró de miedo. Por primera vez en su vida, tenía tanto que proteger que ya no sabía cómo iba a dormir tranquila. Séneca escribió una frase que debería estar grabada en la entrada de cada banco, de cada palacio, de cada edificio de oficinas. Decía que el pobre que no teme al ladrón vive más tranquilo que el rico que teme su sombra. Y esta frase, que parece una exageración poética, es en realidad una de las descripciones más exactas de la psicología humana que se han escrito jamás. Porque el dinero, a partir de cierta cantidad, deja de liberarte y empieza a encarcelarte. Deja de ser una herramienta y se convierte en un dueño exigente. Necesita seguridad, abogados, asesores, sistemas de alarma, seguros, diversificación, estrategias fiscales. Cada decisión financiera se convierte en una decisión existencial. Cada fluctuación del mercado se convierte en una fluctuación del ánimo. Y lo peor de todo, lo más perverso, es que este miedo no desaparece cuanto más tienes. Al contrario, crece. Porque los estoicos entendieron algo que la economía moderna prefiere ignorar. El ser humano no sufre tanto por la falta de lo que no tiene, como por el temor a perder lo que sí tiene. La pobreza material puede ser dura, pero es finita. Tiene un suelo. La ansiedad del que posee mucho no tiene suelo. Puede crecer indefinidamente, alimentarse de cualquier noticia, de cualquier rumor, de cualquier sombra en la puerta. Elena empezó a notar que dormía menos. Que miraba con desconfianza a gente que antes le caía bien. Que sus conversaciones con sus hijos se habían vuelto tensas, llenas de sospechas sobre quién heredaría qué y quién se quedaría con qué. El dinero, que ella creía que iba a ser un puente hacia la tranquilidad, se había convertido en un muro que la separaba de todo y de todos. Incluso de ella misma. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de tu ansiedad diaria viene de la posibilidad de perder cosas, en lugar de venir de la realidad de carecer de ellas? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Porque en la respuesta se esconde una de las verdades más transformadoras de la filosofía estoica. No necesitas más para ser libre. A veces, necesitas menos para dejar de tener miedo. Cuarto principio, lo que no puedes soltar, no te pertenece. Este es, quizás, el principio más radical de toda la tradición estoica. Y también el más difícil de aceptar. Epicteto lo formuló con una claridad que sigue siendo desarmante. Todo lo que posees, posees a condición de poder perderlo en cualquier momento. Si no puedes imaginarte perdiéndolo sin que se te rompa el alma, entonces no es tuyo. Eres tú el que le pertenece a ello. Elena llegó a este principio por un camino doloroso. Fue durante una enfermedad breve pero seria.
Estuvo 2 semanas en cama, con fiebre, con los nervios destrozados, incapaz de trabajar. Y en esas 2 semanas tuvo que hacer algo que no había hecho nunca. Delegar. Soltar el control. Permitir que otras personas tomaran decisiones en su nombre. Y descubrió que el mundo seguía girando. Que sus empresas no se hundían. Que la vida, contra todo pronóstico, continuaba sin su intervención constante. Y entonces se hizo la pregunta que la cambió para siempre. Si el mundo puede funcionar sin mí 2 semanas, ¿por qué me he pasado 30 años creyendo que no podría funcionar sin mí ni un solo día? La respuesta la encontró en las páginas de un libro que le regaló su amiga de la infancia, aquella que la había visitado en el hospital. Era una edición antigua de las Meditaciones de Marco Aurelio. Y allí, entre líneas subrayadas por manos desconocidas, Elena leyó una frase que la detuvo en seco. Decía que todo lo que amas, debes amarlo sabiendo que puede perderse. Y que si no estás dispuesto a perderlo, entonces no lo estás amando, lo estás atesorando. Y atesorar no es amar. Es temer. Esta distinción es crucial. Porque vivimos en una cultura que confunde sistemáticamente amar con acumular. Nos enseñan desde pequeños que si quieres a alguien, acumulas recuerdos, fotos, regalos. Que si amas tu trabajo, acumulas logros, títulos, ascensos. Que si te amas a ti mismo, acumulas bienes, experiencias, seguidores. Pero los estoicos sabían algo que hemos olvidado. Que el amor verdadero es la capacidad de disfrutar plenamente algo sin aferrarse a ello. Que la gratitud verdadera es reconocer que todo lo que tenemos es prestado, temporal, transitorio, y aún así saborearlo hasta el último día. Elena empezó un ejercicio que los estoicos llamaban la premeditación de la pérdida. Cada mañana se sentaba durante 15 minutos y se imaginaba perdiéndolo todo. Su empresa quebrando. Su mansión en llamas. Sus cuentas vacías. Sus hijos lejos. Y al principio, este ejercicio le producía un pánico indescriptible. Pero con el tiempo, algo extraño empezó a ocurrir. El pánico se transformó en una especie de alivio. Porque descubrió que, incluso en esos escenarios imaginarios de pérdida total, ella seguía siendo ella. Su nombre, su cuerpo, su conciencia, su capacidad de pensar, de sentir, de amar. Todo eso, lo esencial, no podía quitárselo nadie. Y entonces entendió que había estado construyendo su identidad sobre lo que podía perderse, cuando su identidad real estaba en aquello que nunca nadie le podría arrebatar. ¿Qué quedaría de ti si mañana perdieras todo lo que tienes? Esta es la pregunta estoica por excelencia. Y la respuesta que encuentres define, más que cualquier otra cosa, quién eres realmente. Quinto principio, el fuego purifica lo que el tiempo ha corrompido. Y llegamos a la noche. La noche en que Elena quemó su fortuna. Pero antes de contarte qué pasó, necesitas entender un concepto que los antiguos estoicos heredaron de filosofías aún más antiguas. El concepto de purificación por el fuego. Para los estoicos, el fuego no era solo un elemento destructivo. Era también, y sobre todo, un elemento purificador. Un símbolo de transformación. Lo que el fuego toca, se transforma. Lo que era materia, se convierte en ceniza, en humo, en calor, en luz. Nada se pierde, todo se transmuta. Y en ese acto de transmutación hay una verdad profunda. Que a veces, para recuperar lo esencial, hay que dejar que arda lo accesorio. Aquella noche de invierno, Elena estaba sola en su mansión. Sus hijos, adultos y distantes, estaban cada uno en su propia vida. Su matrimonio había terminado hacía 2 años, de manera civilizada y fría, como terminan los matrimonios que nunca fueron realmente vivos. Su empresa la dirigían otros, porque ella, desde la enfermedad, había ido soltando poco a poco las riendas. Y estaba allí, frente a la chimenea, con una copa de vino en la mano y una caja de documentos a sus pies. La caja contenía certificados, títulos de propiedad, acciones, escrituras, contratos.
papeles que representaban, en términos legales, una fortuna suficiente para que sus bisnietos vivieran sin trabajar. Y Elena, esa noche, tomó una decisión que sus abogados consideraron locura, que sus hijos consideraron traición y que ella consideró la primera decisión verdaderamente libre de toda su vida. Tomó los documentos, uno por uno, y los arrojó al fuego. Ahora bien, y esto es importante que lo entiendas, Elena no quemó el dinero físico. El dinero, en el mundo moderno, no está en papeles. Está en sistemas digitales, en bancos, en registros. Lo que Elena quemó eran sus copias personales, los símbolos, los recuerdos materiales de lo que había construido. Era un acto ritual. Un acto simbólico. Pero al día siguiente, Elena hizo algo aún más radical. Llamó a sus abogados y les dio instrucciones detalladas. Quería desmantelar, sistemáticamente, todo lo que había construido. No quería destruirlo, quería repartirlo. Una parte para sus hijos, suficiente para que vivieran con dignidad pero no con exceso. Otra parte para fundaciones que trabajaban con niños en situaciones parecidas a la suya cuando era pequeña. Otra parte para los trabajadores más antiguos de sus empresas. Y una parte, muy pequeña, para ella. Lo justo para vivir con sencillez, en una casa modesta, rodeada de libros y de tiempo. Cuando sus hijos se enteraron, se indignaron. Cuando sus socios se enteraron, la acusaron de haber perdido el juicio. Cuando la prensa se enteró, hizo titulares crueles. La llamaron ingenua, irresponsable, loca, inmadura. Pero Elena, por primera vez en décadas, dormía tranquila. Por primera vez en décadas, no le temía al teléfono. Por primera vez en décadas, podía salir a caminar por un parque sin pensar en reuniones, sin mirar el reloj, sin calcular lo que le estaba costando cada minuto fuera de la oficina. Los estoicos hablaban de esto como el regreso a uno mismo. Séneca lo llamaba reducirse a lo esencial. Marco Aurelio lo llamaba desprenderse de lo superfluo. Epicteto, con su humor áspero, lo llamaba dejar de jugar al juego que otros inventaron para ti. Y todos coincidían en algo. Que esta reducción, este desprendimiento, esta vuelta a lo esencial, no es un sacrificio. Es una liberación. No es perder, es recuperar. No es renunciar, es elegir. Conclusión, Elena vivió 10 años más después de aquella noche. Y según cuentan quienes la conocieron en esa última etapa, fueron los 10 años más felices de su vida. No porque hubiera encontrado una fórmula mágica. No porque hubiera descubierto un secreto oculto. Sino porque había hecho algo que muy pocos se atreven a hacer en toda su existencia. Se había preguntado, con honestidad brutal, qué necesitaba realmente para vivir, y había tenido el coraje de quedarse solo con eso. Ahora, déjame hacerte una pregunta a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Cuánto de lo que acumulas estás acumulando por miedo, y cuánto por amor? ¿Cuántas de las cosas que te roban el sueño cada noche te las quedarías si mañana pudieras elegir desde cero? ¿Cuántas de las personas que llamas cercanas te llamarían si mañana no tuvieras nada que ofrecer más que tu presencia? Estas preguntas no son fáciles. No están diseñadas para ser fáciles. Están diseñadas para hacer lo que hizo el fuego de Elena. Para quemar, simbólicamente, lo que no es tuyo, aunque creas que lo es. Para dejar solo lo esencial, aunque al principio parezca poco. Porque la gran lección estoica, la lección que atraviesa toda la historia de Elena, es esta. La verdadera fortuna no se mide en lo que tienes, sino en lo que no necesitas para ser tú mismo. La verdadera riqueza no es la que te permite comprar lo que quieras, sino la que te permite no querer nada que no tengas ya. La verdadera libertad no es la de hacer lo que te dé la gana, sino la de no depender de nada para estar en paz contigo mismo. Los antiguos estoicos no eran ingenuos. No predicaban la pobreza por la pobreza. No despreciaban el trabajo, ni el éxito, ni la prosperidad. Lo que predicaban era la autonomía. La capacidad de ser dueño de ti mismo en cualquier circunstancia. De tener sin ser poseído. De disfrutar sin depender. De construir sin aferrarte. De ganar sin temer perder.
Y esta autonomía, esta libertad interior, no se compra, no se hereda, no se regala, se conquista. Y a veces, para conquistarla, hay que quemar primero todo lo que te ata, aunque brille, aunque valga, aunque el mundo entero te diga que estás loco por hacerlo. Quizás no necesites quemar una fortuna literal. Quizás lo que necesitas quemar sea otra cosa. Una relación que te drena. Un trabajo que te apaga. Un sueño ajeno que has estado persiguiendo creyendo que era tuyo. Una identidad construida sobre la aprobación de otros. Un peso que llevas desde hace años y que ya no sabes por qué lo llevas. Cada uno tiene su propia fortuna que quemar. Y cada uno, tarde o temprano, llega a una noche frente a su propia chimenea. La pregunta es si, cuando llegue esa noche, tendrás el coraje de Elena. Si tendrás la lucidez de distinguir entre lo que es tuyo de verdad y lo que solo crees que es tuyo. Si tendrás la fuerza de soltar lo que te sostiene para descubrir que, por debajo, siempre hubo algo más firme, algo más tuyo, algo más esencial. Los estoicos decían que nadie es realmente libre hasta que no teme perder nada. Y para no temer perder nada, hay que saber, con certeza profunda, que lo que eres está antes y más allá de lo que tienes. Elena lo descubrió tarde, pero lo descubrió. Y en ese descubrimiento encontró una paz que ninguna fortuna le había dado nunca. Que esta historia te sirva. No para imitarla al pie de la letra, sino para hacerte las preguntas que ella se atrevió a hacerse. Que no esperes a que el dinero te parezca una trampa para empezar a preguntarte por tu libertad. Que no esperes a la enfermedad, a la soledad, al desengaño, para volver a lo esencial. Que empieces hoy, con pequeños gestos, a soltar lo que no es tuyo. A disfrutar sin aferrarte. A construir sin depender. A vivir, de verdad, como si cada cosa fuera un regalo temporal, porque en el fondo, lo es. Y si esta reflexión te ha movido algo por dentro, si te has reconocido en alguna de estas palabras, déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que creas que necesite escucharlo. Suscríbete al canal para seguir explorando, juntos, esta sabiduría antigua que sigue teniendo respuestas para las preguntas más modernas. Porque al final, como diría cualquier estoico, no estamos aquí para acumular. Estamos aquí para vivir con plenitud lo que nos toca, mientras nos toca, y para soltarlo con gratitud cuando deje de tocarnos. Eso es todo. Y eso, créeme, es suficiente. Hasta la próxima reflexión. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de disciplina, claridad y fortaleza interior. Aquí no buscamos motivación momentánea, sino carácter duradero. Activa las notificaciones para no perder los próximos contenidos y recuerda algo importante antes de irte: el dominio de tu mente se construye día a día y cada paso consciente cuenta. Nos vemos en el próximo video.